¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. De forma inmediata, nos vamos a las informaciones. Noticia del día. Una orden ejecutiva delega al secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, el restablecer las recomendaciones para proteger contra el COVID-19 a nivel local. Veamos el informe. Tras las recientes cifras del COVID-19 en Puerto Rico, el primer ejecutivo tomó la decisión de flexibilizar las restricciones existentes a nivel local, aunque mantendrá algunas para evitar brotes internos o de pasajeros en los aeropuertos que lleguen infectados. Es claro que hemos visto una reducción significativa en el número de casos de COVID, en las hospitalizaciones y en las muertes. Al mismo tiempo, quiero hacer énfasis en que esto no ha terminado. No hemos vencido aún este virus. Cualquier pérdida de vida, por poca que sea, es importante y no podemos bajar la guardia. Es por eso que la Orden Ejecutiva 2020-020, que decreta un estado de emergencia en Puerto Rico relacionado a la pandemia del COVID-19, se mantiene. Y todas las disposiciones de ley y de reglamentos relacionados a la emergencia seguirán en vigor. Asimismo, las medidas establecidas en la Orden Ejecutiva 2021-037 para exigir prueba de vacunación o prueba negativa de COVID para pasajeros que lleguen a Puerto Rico a través de nuestros puertos y aeropuertos se mantiene vigente. El primer ejecutivo, en una conferencia de prensa en La Fortaleza, señaló que ya la isla va rumbo a la inmunidad de rebaño. Estamos muy bien encaminados a lograr la inmunidad de rebaño. Esto es un gran logro para Puerto Rico y tengo que felicitar al Departamento de Salud, en especial al doctor Mellado y a todo su equipo de vacunación, los alcaldes, alcaldesas, los voluntarios, las organizaciones sin fines de lucro, la sociedad civil, agencias federales, a todos los proveedores tradicionales y no tradicionales y otros por el desprendimiento y el compromiso de lograr vencer este virus. Tal y como señaló recientemente el CDC, ahora recaerá en el Departamento de Salud local establecer las guías sobre el COVID-19 en Puerto Rico. De ahora en adelante, toda la población deberá referirse a las guías directrices, protocolos y recomendaciones establecidas por nuestro secretario de Salud. Esta flexibilización implica que se terminan las restricciones de capacidad en los lugares públicos y privados y se elimina la exigencia de mascarilla para personas completamente vacunadas. Las personas no vacunadas y los niños que no están autorizados a vacunarse tendrán que seguir restricciones más específicas que ahora serán delineadas por las directrices del Departamento de Salud a través de la orden administrativa que el secretario estará promulgando en el día de hoy. El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, dijo que hasta el momento se mantendrá el uso de mascarillas en los hospitales, clínicas o cualquier otro lugar cerrado para evitar el contagio de COVID-19, aunque las personas que ya estén vacunadas podrán liberarse de esa restricción. Esto pasa ahora a una responsabilidad individual de cada ciudadano y vamos entonces a repasar a grosso modo cuáles son lo que el Departamento de Salud va a estar exigiendo a la ciudadanía y pidiendo también cooperación en cuanto a esto. Ciertamente continuamos con la política de lavarnos las manos, de mantener el distanciamiento físico. Eso es importante que lo entendamos. Número 2, toda persona menor de 12 años, obviamente sabemos que los menores de 12 años no tienen el acceso a la vacuna, pues se le va a pedir a todos los menores que tengan su mascarilla. A toda la ciudadanía, si está en un hospital, en un laboratorio, en un centro de rayos X, en una oficina dental, en una oficina médica, tiene que tener la mascarilla, porque queremos proteger a todas las personas, ¿verdad? Todavía sabemos que hay un componente en estos lugares, van pacientes que están inmunocomprometidos, que aunque tengan la vacuna,
tienen riesgo a contraer el COVID. Por lo tanto, es importante que protejamos a estas personas más vulnerables. La nueva orden ejecutiva entrará en vigor el próximo lunes 5 de julio, pero la recomendación sigue siendo la más básica: lavado constante con agua y jabón nuestras manos, evitar acudir a lugares donde se aglomeren personas y utilizar mascarillas en zonas cerradas. Desde la Fortaleza les informó José Ángel Cordero. Gobierno. La Junta de Supervisión Fiscal aprobó el presupuesto certificado para el año 2021-2022, que por primera vez desde la implantación de la ley promesa que trajo a la Junta de Supervisión Fiscal, endosado por la legislatura y firmado por el gobernador. Según se explicó en la presentación, este presupuesto es uno más detallado y más transparente, que además tendrá la flexibilidad para hacer reasignaciones, mientras la directora del ente federal, Natalie Yaresco, pidió al pueblo no enfocarse solo en los recortes anunciados al 28% de los pensionados. Muchísimas cosas en ese plan de ajuste. El elemento en que la gente está enfocada es la reducción de pensiones, el recorte de pensiones de hasta 8% sobre el umbral de 15,000 al mes, de 1.500 al mes. 72% no. 72% de los retirados no tienen recortes, no tienen recortes de pensión. Así que primero que nada, no todas las pensiones se proponen reducirse. Segundo, hay otras cosas en el plan. Hay un fideicomiso de pensión que se ha establecido con algunos de los aumentos. Ese fideicomiso de pensión dice que se pueda repagar la pensión. Tercero, hay un acuerdo con el Comité de Retiro que en la medida que la economía se fortalezca, que lo que sugiere, más fuerte que lo que sugiere el plan, la porción de esa fortaleza, de ese aumento económico, va a ir a restaurar cualquier recorte de pensión de cualquier año. Cuarto, todos recordarán al Sistema 2000. Una variedad de servidores públicos que se les pidió que sacaran dinero de sus nóminas y que se lo invirtieran en un sistema híbrido que se pondría en su cuenta y crecería para su retiro. Cuando llegó la Junta no había dinero en Sistema 2000. Esas contribuciones de empleados de sus nóminas se le utilizaron para sufragar otras pensiones y otras cosas. Y esa gente se quedó sin nada. La Cámara de Representantes Federal aprobó la inversión de $715 mil millones en proyectos de transportación e infraestructura durante los próximos 5 años y aumentaría las asignaciones para mejoras a carreteras en Puerto Rico. Solo 2 republicanos votaron a favor del proyecto aprobado, que lleva como título Invertir en Estados Unidos. La legislación tramitada por medio de los comités de transportación e infraestructura y Energía y Comercio incrementaría en el año fiscal federal 2022 a $210,4 millones, 52,4 millones más que la asignación vigente. Los fondos para iniciativa de carreteras en Puerto Rico, así que habrá bastante dinero para arreglar por fin nuestras carreteras. Alberto. Buenas noches. Con el fin de proveer información estadística a nivel estatal, regional y municipal, la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción, AMSCA, creó una plataforma para mantener información actualizada del abuso de sustancias controladas. Veamos la información en el siguiente informe. El administrador de AMSCA, Carlos Rodríguez Mateo, anunció la creación del Observatorio de Salud Mental y Adicción en busca de prevenir el uso y abuso de sustancias, además de monitorear las tendencias y patrones de trastornos de salud mental. Anunciamos en la mañana de hoy el lanzamiento del Observatorio de Salud Mental y Adicción de Puerto Rico. Este portal presenta la información desde un punto de vista epidemiológico. Es una herramienta que permite una visualización sencilla de los datos de salud mental y adicción. Asimismo, facilita el monitoreo de la tendencia y patrones de datos relacionados al abuso de sustancias y trastornos de salud mental. Muestra también las tendencias de llamadas de la línea FAS relacionadas al problema del suicidio. Incluye datos del sistema estadístico de perfiles sociodemográficos
que recopila información sociodemográfica y clínica sobre la salud mental y el uso de la sustancia de los clientes atendidos por los centros de servicio de nuestra administración AMSCA. Esta nueva herramienta permite examinar las estadísticas en mapas y gráficas e integra información proveniente de otras fuentes como lo son el Instituto de Ciencias Forenses y la Administración de Seguros de Salud. Observatorio va fundamentalmente a tratar de identificar patrones y tendencias en el abuso de sustancias y la problemática de salud mental. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos en salud mental adicciones la posibilidad de hacer una vigilancia tradicional, donde el médico que diagnostica escribe una boleta y eso va al servicio de inteligencia. No podemos por dos razones. Primero, porque lo que sería el patógeno dentro de adicciones, o sea, el tipo de droga, está continuamente cambiando. No así como con otras enfermedades, que es el mismo patógeno en la misma condición. Y tenemos también el otro fenómeno, y es que solamente una fracción de las personas con necesidad de servicios están recibiendo servicios en un momento dado. Así que tampoco podemos utilizar esos diagnósticos, esas entradas a servicio como un registro exhaustivo de personas. El epidemiólogo Héctor Colón Jordán enfatizó que otro de los beneficios que brinda el programa es monitorear las recetas que incluyen las prescripciones de opioides y otros medicamentos controlados, por lo que la agencia tendrá una idea de dónde tienen que enfocar sus esfuerzos para proteger a los pacientes en riesgo. Entonces significa que podemos utilizar un dato que es accesible. Los lugares, las personas que están comprando opiáceos en farmacia, lo podemos utilizar como un termómetro para ver los municipios donde debería haber muchas muertes por sobredosis. Entonces podemos hablar con estas organizaciones y decirles, visiten estos municipios, no vaya a ser que haya bolsillos de sobredosis que no los hemos detectado todavía. Así que un indicador nos ayuda a establecer prioridades para hacer prevención en algo completamente distinto. Si usted desea ver las estadísticas, puede acceder a la página web www.observatorio.amsca.pr.gov. Desde San Juan, Lubriel Cruz, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. Agenda. La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios denunció la amenaza de una reducción de contratos docentes en el sistema de la UPR, en el cual cientos de docentes podrían quedar sin empleo. Según se explicó, la administración universitaria no ha hecho lo suficiente para defender el presupuesto de la universidad. El liderato de la APU insistió que a los docentes sin plaza se les trata como simple mano de obra y sin respetarlos. El doctor Jorge Haddock lo recibió en las oficinas administrativas y se comprometió en atender el reclamo de los profesores. Claro, pero me parece importante no uniformar para que Mayagüez y Ciencias Médicas lo comiencen a pagar por la escala de compensación, es para que mejoren las condiciones. Eso también lo estamos sin lugar a duda que... La propuesta de hacer eso se la sometimos hace 2 años y dijeron que lo iban a estudiar y todavía estamos esperando algún resultado positivo en términos de que haya algún cambio. Otra cosa es que... Perdone que me interrumpa, la prioridad en este momento fue las plazas, que yo creo que era el pedido mayor del claustro. Y por eso le dimos prioridad a las plazas y logramos aprobar 108 plazas dado el presupuesto que teníamos y seguirá siendo prioridad, pero también hemos estado atendiendo lo que es la compañera y los otros ámbitos. Y cuente con eso los dueños. Porque lo que pasa es que, ¿verdad?, son demasiado tiempo que llevamos en esta. Nosotros hemos hecho este reclamo a administraciones anteriores y pues estamos en las mismas desde hace mucho tiempo. El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Rafael Marchago, informó el hallazgo de otro manatí muerto. En este caso fue en la zona de Palmas del Mar, en Humacao, siendo este el 9º manatí encontrado sin vida en las costas de la isla en lo que va del año, cifra que iguala la cantidad de accidentes que suelen ser reportados durante todo un año. Por el momento se desconocen las causas de la muerte de este último, pero sí se sabe que de los 9 encontrados sin vida, 5 son por el impacto de embarcaciones de motor. Esta especie está en peligro de extinción y su población en Puerto Rico alcanza los 300 individuos, aproximadamente, por lo que Marchago
hizo un llamado a la prudencia en el mar y a cumplir con la Ley 430 de Navegación y Seguridad Acuática. Algunos de los lugares donde se han encontrado los ejemplares muertos son San Juan, Lajas, Tuabaja, Cabo Rojo, Isabela, Salinas, Guayama y Fajardo. Salud. Amigos, de regreso a Noticias 13, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña en esta ocasión para hablar sobre la leucemia el médico internista Ángel Ramírez Mercado, que como siempre nos acompaña aquí en Noticias 13. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, José? ¿Te estaba extrañando? Sí, ya estuvimos 2 semanas justamente fuera. Bueno, pero claro, ya regresamos. Gracias a Dios. Doctor, vamos a tratar de ir desmenuzando el tema, comenzando a definir qué es la sangre. Pues mira, José, la sangre es un tejido de tipo conectivo líquido que circula por los diferentes vasos sanguíneos del cuerpo humano, entiéndase venas, arterias, capilares, etc. Su color rojizo característico es debido a la presencia del pigmento de la hemoglobina, el cual es contenido por los glóbulos rojos. Este es un tejido conectivo especializado, dado pues su constitución compleja. La sangre está compuesta de una parte sólida, lo que incluye los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los leucocitos, que son los glóbulos blancos, y las plaquetas. Los glóbulos rojos se encargan de transportar la hemoglobina, que lleva el oxígeno a las diferentes partes de nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos tienen mayormente la función de combatir las diferentes partículas patógenas que puedan invadir nuestro cuerpo. Las plaquetas tienen la función de contribuir a la coagulación de la sangre en caso de que suframos alguna herida o escape de sangre por algún lugar que haya perdido su integridad en el cuerpo. A esta parte sólida de la sangre se le conoce también como el componente celular de la sangre. Y lo interesante es que cualquier cosita, un tajito pequeño, ya eso se activa y grande exacto, también. Claro que sí. Bueno, entonces la otra pregunta sería para definir qué es la hematopoiesis. Bueno, vamos a ver en qué consiste la sangre, primero que nada, para poder entender el proceso Vamos a empezar. Claro que sí. La parte líquida de la sangre se conoce como el plasma sanguíneo o componente sérico o suero de nuestra sangre. Es el mayor componente de la sangre, que representa un 55% del volumen de la sangre. Su color es amarillo translúcido. El plasma sanguíneo es el cargado de transportar las diferentes células de la sangre por todo el cuerpo a través del sistema circulatorio. Además, el plasma sanguíneo lleva los nutrientes de diferentes tejidos del cuerpo para que puedan realizar sus diferentes funciones metabólicas. También recoge y transporta las sustancias de desecho que son excretadas por las células luego de su metabolismo. El plasma sanguíneo es una solución acuosa ligeramente más densa que el agua, compuesta por un 90% de agua, de hecho, y un 10% de proteínas y trazas de otros materiales. El plasma es una mezcla de varias cosas como proteínas, aminoácidos, azúcares, lípidos que son grasas, sales, hormonas, enzimas, anticuerpos, urea y sustancias inorgánicas como lo son el sodio, el potasio, el cloruro de calcio, el bicarbonato y otros. Un adulto en general, sabemos que la sangre, tanto la parte celular junto con la parte líquida, es de unos 4.5 a 5.5 líquidos, aunque el varón tiende a alcanzar hasta unos 5.67 litros de sangre en su cuerpo. Tan importante es la sangre, ¿verdad? Importantísimo, para el claro. cuerpo. Y cualquier pérdida masiva, la persona muere. Puede causar problemas bien serios, y una de las cosas que puede ocurrir es que infarte la persona y entonces pues ya pierde la vida. Y la transfusión de sangre, en el caso de que se tenga que hacer, tiene que ser bastante rápido porque... Bueno, dependiendo la cantidad de sangre que se ha perdido. Hay unas pérdidas que son crónicas y otras pérdidas que son agudas, pero eso no es materia de esta discusión. Exactamente. No queremos. Lo que pasa es que yo a veces me desvío del tema porque es para... claro, para el conocimiento. Ahora no voy a repetir nuevamente la palabra de la próxima definición, así que lo encargo a usted. Sí, mira, la hematopoiesis. La hematopoiesis es el proceso de formación, desarrollo y maduración de los elementos figurados de la sangre. Entiéndase los eritrocitos, ¿verdad? Los leucocitos y los trombocitos o plaquetas. Esas células que componen la sangre se forman a partir de un precursor celular común e indiferenciado, conocido como célula madre hematopoyética multipotente, también conocido como el hemocitoblasto o stem cell.
Esto realmente es lo que se conoce pues, como las células madre, que por ahí se menciona. Las células madre que en el adulto se encuentran en la médula ósea, o sea, en el tuétano del hueso, son las responsables de formar todas las células y derivados celulares que circulan en nuestra sangre. En el adulto, este tejido hematopoyético forma parte de la médula ósea y es allí donde ocurre la hematopoiesis normalmente. Digo normalmente porque en la etapa fetal, otros lugares, como son el hígado y el vaso, tienen la capacidad también de formar tejidos componentes de la sangre. Wow, cada vez que uno entra a este tema, recuerdo parte de las clases de biología, claro. Y la realidad es que uno se las aprendía todas estas cosas de memoria para vaciarlo en el examen y después no se acordaba. No se acuerda uno de muchas cosas. Sí, porque uno no practica esto. Claro, Usted sí, pero nosotros no. Todo el tiempo. Bueno, vamos a la próxima pregunta porque son varias. ¿Cuáles son los valores esperados para los componentes de la sangre? Bueno, primero debo explicar, José, que la cantidad normal de células de cada componente de la sangre pues va a variar dependiendo de la etapa de maduración del sujeto. O sea, un recién nacido va a tener una cantidad de glóbulos rojos y blancos diferente a un niño de 5 años y este será diferente a un adolescente de 12 años y eventualmente diferente a un adulto. Por lo que debemos entender que hay que tener cuidado en conocer cuáles son los valores normales de un individuo según su edad al interpretar cualquier laboratorio. En los adultos, y dependiendo los valores de referencia usadas por el laboratorio utilizado para coger la muestra, se consideran normales el tener unos glóbulos blancos entre 5 y 10.000 blancos. Los glóbulos rojos se consideran normales entre 5 y 10 millones de células. Wow. Y las plaquetas entre 140.000 a 400.000 plaquetas. Recuerden pues que pequeñas variaciones fuera de estos números pues realmente no tienen mucha relevancia. Entonces, ¿qué diferentes tipos de glóbulos blancos existen? Bueno, mira, los leucocitos o células blancas son las células sanguíneas que se encargan mayormente de la respuesta inmunitaria de la persona. Esas son las que atacan. Las que atacan a los soldaditos. Nuestros soldaditos, o sea, que se dedican a proteger a nuestro organismo de los diferentes patógenos que pueden entrar a este. Sin embargo, no son todos los leucocitos iguales, ni tienen la misma finalidad en su trabajo. Los leucocitos se dividen en dos grandes tipos. Los granulocitos, que incluyen los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, que se dividen entre monocitos y linfocitos. Los neutrófilos generalmente se encargan de combatir a las bacterias y a los hongos. Los eosinófilos combaten a los parásitos y ayudan en la respuesta alérgica de la persona. Los basófilos liberan histamina para la respuesta inflamatoria del cuerpo y los linfocitos se encargan de combatir a los virus y además ayudan a destruir las células cancerosas en el individuo. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, la médula ósea, donde se producen todos estos componentes de la sangre, puede no funcionar bien y esto causar problemas en la formación y en el desarrollo de los diferentes componentes de la sangre. Y ahí vamos a caer en el tema. Claro. ¿Qué es la leucemia? Bueno, mira, la leucemia es un grupo de enfermedades malignas de la médula ósea que provoca una proliferación anormal de los leucocitos en ella. Sin embargo, en algunos tipos de leucemia también pueden afectarse cualquiera de los precursores de las diferentes líneas celulares de la médula ósea. Esto es así ya que durante el proceso de maduración de las células blancas, ¿verdad? Como ya dijimos, en la médula existen células madre que tienen la capacidad de formar cualquiera de las series hematológicas. Pero a partir de esa célula pluripotencial ocurre un proceso de maduración que va cambiando la célula no diferenciada e inmadura hasta formar pues las células totalmente maduras. En este caso, el glóbulo blanco particular como el linfocito, el neutrófilo, etcétera. Es como la formación y desarrollo del ser humano, desde la formación del óvulo fecundado, pasando por el embrión, el feto y el niño, el adolescente, el joven, hasta llegar a un adulto maduro. Otra cosa que ocurre en las leucemias es que las células cancerígenas impiden que se produzcan glóbulos rojos, plaquetas y otros glóbulos blancos maduros que sean saludables, por lo que se pueden presentar síntomas potencialmente mortales a medida de que aumenta el número de células blancas carcinógenas y disminuye las células sanguíneas que son normales. La verdad que el tema ha sido como una superclase concentrada. ¿Cómo pueden entonces dañar las células de leucemia al organismo? Pues mira, estas células cancerosas se pueden propagar al torrente sanguíneo y a los ganglios linfáticos.
también pueden viajar al cerebro y a la médula espinal, o sea, al sistema nervioso central y a otras partes del cuerpo, invadiendo todos esos tejidos. Entonces se pueden presentar síntomas potencialmente mortales a medida de que disminuyen las células sanguíneas que son normales. La leucemia puede desarrollarse rápida o lentamente. Las leucemias crónicas crecen lentamente y las agudas, que tienen células que son muy anormales y su número aumenta rápidamente. Entonces, ¿qué síntomas presenta una persona con leucemia? Bueno, aquí es importante saber que algunos de estos síntomas, especialmente al principio, son bien inespecíficos, ¿verdad? Estas personas... ¿Genéricos? Sí, como más o menos genéricos, podríamos decir. Bueno, estas personas pueden sufrir, por ejemplo, de infecciones, porque como te dije, estas células son inmaduras, no tienen la capacidad de combatir efectivamente las infecciones, y las otras normales pues empiezan a desaparecer. Así que pueden sufrir más de infecciones. Por otro lado, pueden tener fiebre de origen desconocido, justo por estas infecciones que están sufriendo, y es desconocido obviamente hasta que los estudian y descubren que lo que tienen una leucemia. Estas personas tienden a perder el apetito, sufren de cansancio y debilidad porque su hemoglobina tiende a bajar, claro, y se sienten débiles. Por otro lado, pueden tener sangrado o aparición de moretones, ya sea con o sin trauma, y es porque las plaquetas también dejan de producirse y puede causar este problema. Hay inflamación de los nódulos linfáticos por la infiltración enorme de esos glóbulos blancos anormales en esos tejidos. Sudores nocturnos sufren estas personas, dificultad para respirar, que puede ser ya sea por la invasión que hacen estas células del parénquima del pulmón, o también porque se sabe que cuando aumenta la cantidad de células blancas enormemente en la sangre, aumenta la carga de líquido dentro de esa sangre y aumenta, ¿verdad?, la carga que tiene que trabajar el corazón, y puede causar una condición que se conoce como fallo cardíaco congestivo. Y también pueden tener dolores en los huesos o las articulaciones por la invasión de esas células. ¿Todas se dan al mismo tiempo o empieza una, se complica la otra? El paciente va por una infección tal vez al médico, pero entonces después tiene cierta manera que está viendo que está perdiendo peso porque no está comiendo. Esto no es rápido. La persona no va con ese listado. Exactamente, no es que eso le aparece a la persona todos estos síntomas de un cantazo, pero la realidad es que cuando ya llega al médico, posiblemente ha sufrido gran parte de estos síntomas. De hecho, hay muchas de estas personas que llegan porque, mire, esto me siento cansado, estoy todo hincho, dicen ellos, porque están bien pálidos, porque le han bajado la hemoglobina bastante. Y entonces, pues ya tú sabes que cualquier paciente que entra a una oficina de un especialista médico, uno le manda una serie de laboratorios, y uno de los laboratorios que le manda, ¿qué es? Un CBC, para ver los contagios. Básico. Y ahí, cuando uno ve eso, pues entonces empieza a ver todas esas normalidades de las células blancas. Ese referido es básico, siempre le envían a uno como que... Bueno, y que mucha información tiene, ¿verdad? Claro que ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Es difícil para un médico diagnosticar a una persona con leucemia? Bueno, déjame decirte que el contagio normal de blancos en la sangre, ahorita te dije que es de 5 a 10,000 blancos, ¿verdad? Ahora, en las leucemias suelen observarse más de 25,000 blancos, ¿verdad? En el CBC. De hecho, suelen verse hasta cientos de miles de glóbulos blancos en las fases más severas. Pero una persona llega así y... Puede tenerlo. ¿Esos números? Puede tenerlo. Generalmente cuando te llegan por primera vez están teniendo como 20 y pico, pero según pasa el tiempo y dependiendo obviamente. Recuerda, yo no veo pacientes pediátricos, pero los nenes pediátricos, que son los más que hacen leucemia de tipo agudo, sí tienen unas cantidades enormes de células blancas. También se puede observar una cantidad de células blancas inmaduras. O sea que cuando tú miras ese diferencial donde yo te dije ahorita que había neutrófilos, linfocitos, monocitos, tú no ves eso. Tú lo que ves es una serie que te ponen blastos 90%. Es más, el que está mirándolo en el laboratorio posiblemente no reconozca cuál de los blastos es. Él lo menciona, blastos en términos generales es una célula que está inmadura, pero ellos ni saben cuál es. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí tú lo mandas ¿donde quién? Donde el hematólogo oncólogo, ¿verdad? Y él entonces le va a tomar una muestra del tejido de la médula, del tuétano del hueso, le hace una biopsia de médula, la mira en el microscopio. Me duele. Sí, la mira en el microscopio, y ahí es donde él va a poder determinar qué tipo de leucemia es que tiene este paciente. ¿Hay muchos casos en Puerto Rico? ¿De leucemia? Sí. Claro que sí, hay un montón, especialmente en niños. Lo que pasa es que algunas de estas leucemias ya tienen tan buen tratamiento que se curan. Tú dices, ¿cómo? Sí, hay leucemia, yo no te puedo decir cuál en particular ahora mismo, pero hay leucemias que se daban en los niños antes que los mataban en cuestión de 3 meses. Y hoy en día,
se curan completamente. Y llegan a la adultez. Y llega, claro, hay una serie de cosas que hacer, no tan solo son las quimioterapias que hay que dar, sino, y ahora están las terapias de inmunomoderación, que eso es otra cosa que ha salido nuevo en los últimos años, y entonces esa gente algunas veces hay que darle trasplantes de médula, hay que darle un montón. Son unos medicamentos que existen hoy que antes no existían y que hacen que las personas que tienen cáncer puedan vivir más tiempo. Es bien importante también el puertorriqueño apuntarse, si es posible, ser donante de médula ósea, porque siempre están buscando. Claro. A lo mejor usted, con esa verificación que hacen, puede darle vida a otra persona. Tú sabes que... ahora es mucho más fácil también donar médula ósea. Perdona que te lo diga, pero quien más sufre es el donante en el porque hay que hacer una serie de jotitos en diferentes huesos para poder extraer la médula, y eso se tendrá que hacer bajo anestesia general, me imagino. Ahora, el que la recibe, lo que recibe básicamente es una transfusión de sangre. Por eso el donante, sí, es un regalo de vida. Claro, definitivamente. Y recuerdo cuando me apunté por primera vez, cuando tenía 18 años, esa explicación me la hicieron. De que incluso había que irse de vacaciones. Para recuperarse. Doctor, este tema es muy interesante. Puede ser que surjan preguntas que las personas tengan. ¿Cómo se pueden comunicar con usted? Pueden comunicarse a nuestras oficinas. Estamos en la avenida Monserrate en Carolina, en la Policlínica Monserrate. Nuestro teléfono allí es el 752-5000. Todavía estamos bajo protocolo del COVID. Todavía, hasta que el gobernador diga otra cosa. Y esperamos que también las personas continúen siendo firmes en llegar a tiempo a las citas. Definitivamente. Porque eso ayuda también. Claro que sí. Doctor, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en la próxima semana. La próxima semana. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Noticias 13. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.